Hemos escuchado a los ministros y hemos recibido los saludos y ahora vamos a ir entrando en materia y vamos a entrar a la próxima sesión donde vamos a conversar sobre el rol que juega el transporte en las NDCs de Latinoamérica, para lo cual le voy a dar la palabra a mi colega Andrés Martínez, que trabaja para GIZ desde Colombia. Adelante, Andrés. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, Andrea. Buenos días a todas y a todas las personas que están aquí presencialmente con nosotros y también conectados en línea. Mi nombre es Andrés Martínez, soy asesor de la GIZ para el programa Transfer. Y bueno, básicamente lo que queremos hacer hoy, después de la sesión de alto nivel que acabamos de tener aquí en Latinoamérica, es hacer una actividad un poco más relajada en la que todos podamos discutir un poco y conocer qué es lo que está pasando con las NDCs en Latinoamérica, tener un poco el contexto de lo que está pasando y hacer una pequeña discusión con los diferentes participantes que tenemos aquí, afortunadamente, en el Hub de Bogotá. Entonces les cuento un poco lo que vamos a hacer. Hoy vamos a tener una actividad un poco más tranquila que lo que veníamos haciendo hasta este momento. Entonces lo primero que les quiero pedir es que vamos a jugar un poco. Vamos a dividirnos en dos equipos. El primer equipo va a ser un equipo azul, que va a estar conformado por todas las personas que tienen apellidos de la A hasta la M. En este momento, tanto aquí como en el chat de la transmisión, ustedes tienen los links para conectarse, pueden conectarse a través de los códigos QR que están en pantalla y todos los que tienen un apellido desde la N hasta la Z pueden conectarse al link naranja para pertenecer al equipo naranja. ¿Y cómo vamos a hacer? Durante la próxima hora vamos a hacer una serie de preguntas y en los que los participantes del equipo naranja y del equipo azul van a ir respondiendo diferentes temas sobre el contexto que existe en este momento para las NDC de la región. Después de eso, vamos a sacar los puntajes finales y el equipo que tenga el puntaje promedio más alto va a ser el equipo ganador. ¿Qué van a ganar con esto? Bueno, van a ganar mucha información para poder participar en las reuniones de la región, conocer mucho mejor lo que pasa aquí en las NDC de Latinoamérica, bragging rights, un derecho un poquito para presumir que tenemos un buen conocimiento sobre lo que pasa, y los puntajes más altos que estén aquí en el hub presencial pues van a tener una copia de nuestra novela gráfica Future Ahoy, que es creo que muy interesante para todos. Entonces, si les parece bien, empecemos. La idea ahorita es, no sé, las personas aquí en la sala, si me pueden ir confirmando que ya tienen acceso y han podido entrar con el código QR a su equipo representativo. ¿Todos estamos conectados? Listo. Entonces, lo que vamos a hacer en los próximos 10 minutos, en los 5 minutos que vienen, les voy a pedir que del corazón vamos a empezar a pasar las preguntas y ustedes van a responder en todos los casos la que consideren que es la más adecuada. Entonces, siempre hay dos opciones. Sí, por favor, las personas que nos están acompañando en el panel también participen. Yo voy a estar haciendo fuerza por mi equipo, que es el equipo azul, porque soy Martínez, entonces, pues bueno, espero que no va a haber ningún sesgo, pero voy a estar haciendo fuerza. Entonces vamos a responder cada una de las preguntas que están disponibles con su celular o desde su computador y vamos a responderlas todas. Vamos a responderlas lo más rápido posible. Después de eso vamos a empezar a responderlas y a dar un poquito más de contexto de lo que está pasando en la región. Entonces, cuando ya todos estén listos, todos están ya sus celulares listos para responder. Listo, empezamos. Entonces, pregunta número 1. ¿Qué nos estamos jugando con esta CNC? Entonces, la primera pregunta, vamos a dar un poquito del contexto de lo que está pasando. Entonces, según el último reporte del IPCC, el AR6, las emisiones del sector transporte en comparación con las de los restos de los sectores que hacen parte de los usos finales de energía, son iguales, se mantienen iguales en promedio o crecen más altos que los del resto del sector de energía. Esa es la primera pregunta, A o B. ¿Listo? Segunda pregunta. Entonces, las fuentes de transporte, espacio, marítimo, fluvial, representan cerca del 25% de las emisiones globales de transporte, las que se generan por uso de energía en transporte. Por lo que, a pesar de sus dificultades para implementar y monitorear, deben ser objetivos primarios de la CNS en la región. ¿Cuál creen que ustedes es la que llena el espacio? La A, aéreo, B, ferroviario. ¿Listo? ¿Ya respondimos? Vamos para la tercera. Entonces, de nuevo, según el IPCC, se considera que el IPCC considera en este momento que la mayor parte de las medidas que se pueden utilizar para lograr el objetivo de 1.5 grados a 2030, ya digamos se encuentran disponibles tecnológicamente. Esto pasa, digamos, con los portafolios de casi todos los sectores y también pasa con los portafolios del sector transporte. Sin embargo, hay algunas tecnologías o que tenemos algo de incertidumbre o que realmente, digamos, las proyecciones de que de aquí a allá
puede ser que no sean tan eficientes económicamente como lo esperaríamos. Entonces, aunque algunas, ¿cuál creen, digamos, de las dos que tenemos ahí, que puede ser una tecnología que en este momento el IPCC considera que pueda no ser tan rentable en su carbono eficiencia para 2030? A, el uso de biocombustibles. B, mejorar la eficiencia en el sector de aviación. Cuarta pregunta. En América Latina y el Caribe es la segunda región más urbanizada del mundo, con cerca del 81% de la población viviendo en zonas urbanas en 2019. Entre 2005 y 2015, debido a esta alta urbanización, ha habido, digamos, una rata de motorización bastante alta. ¿Cuál creen ustedes que fue la rata de motorización en la región? ¿27% o 58% durante este periodo? Es muy importante para nosotros en el sector transporte y cambio climático. Listo, siguiente. Esta es bien interesante porque es alguno de nuestros países que están participando aquí. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo de Paraguay existen muchos objetivos planteados a nivel económico, social y ambiental vinculados al cambio climático y que, digamos, aportan a su NDC. Con respecto al sector transporte, ¿qué se está incluyendo en el Plan Nacional de Desarrollo de Paraguay? Uno, puede ser pertenecer a la Coalición Internacional para la Ambición Climática en Aviación. 2, promover el transporte multimodal y eficiente. Listo. Sexta. En América Latina y el Caribe, el 95% de las emisiones, digamos, ya están representadas dentro de los diferentes reportes de NDC que han presentado los países. 24 de 32 países realmente han presentado sus diferentes NDCs. Dentro de esos, 12 países han presentado metas totales de descarbonización, digamos, totales a futuro, y hay un número de países que incluyeron medidas explícitas con número para el sector transporte. ¿Cuántos países creen ustedes realmente que son estos los que han, dentro del área de Latinoamérica y el Caribe, incluyeron estos objetivos en su NDC? Listo. Séptima. ¿Cómo vamos? Quiero ver el público que tengo aquí, cómo van con la respuesta a las preguntas. Vamos muy rápido, todos los han podido responder. Me encanta, todos están muy familiarizados con la NDC de la región. Séptima pregunta. La propuesta de Ecuador con respecto al sector de transporte en su NDC se concentra principalmente en, tenemos dos opciones. La primera, potenciar la electrificación del transporte privado en armonía con un aumento de la participación de energías renovables. O 2, promover el transporte público eficiente. ¿Cuál es realmente el punto en el que se está enfocando Ecuador para trabajar en cara a su NDC en el sector transporte? ¿Listo? Voy mirando aquí las caras de los diferentes equipos. Me encanta ver a todas las personas en sus móviles, en sus celulares, respondiendo las cuentas hasta este momento. Me parece muy interesante. Y en el panel, eso también me parece muy interesante. Vamos para la pregunta número 8. Vamos por la mitad de las preguntas. Entonces, ¿cuál es el tipo de medida más común? Esperen un segundo que creo que aquí hay un poco de ruido. ¿Cuál es el tipo de medida más común en las NDC de Latinoamérica con respecto al cambio climático y transporte? Entonces, ¿qué es lo que más se está proponiendo en las NDC de la región? Cambios de combustibles a bajo carbono en vectores energéticos y electrificación de la flota, o promoción de cambios modales y gestión de la demanda. ¿Listo? Perfecto, ya que voy viendo que todos van respondiendo, vamos para la número 9. Listo. ¿Qué país pretende movilizar a 2050 el 71% del transporte de carga con hidrógeno como combustible? Tenemos dos opciones. A, Chile. B, Uruguay. ¿Listo? Me encanta aquí, estoy viendo a Verónica responder aquí en el panel. Perfecto, vamos para la siguiente. Bueno, en su propuesta de NDC 2.0, ¿qué país es el único país en la región con metas específicamente dirigidas a evitar desplazamientos motorizados, promover un cambio modal a modos bajos en carbono? Tenemos dos opciones. Costa Rica o aquí Colombia, que estamos trabajando como anfitrión. ¿Cuál creen ustedes realmente que haya incluido esto dentro de sus metas de NDC? Que van a trabajar en promover el cambio modal a modos bajos en carbono. Perfecto, listo. Vamos para la pregunta número 11. Entonces, en el portafolio de mitigación en el sector transporte de Colombia, se viene preparando para aportar a la meta del país de una reducción con respecto al escenario inercial del 51% de las emisiones. El portafolio que en este momento está planteando el país, ¿por cuántas medidas de mitigación
se encuentra en este momento compuesto? ¿7 medidas o 12 medidas? Entonces, por favor, respondan la 11. Aquí los veo, algunos están mirando dónde están los representantes de Colombia en el hub. ¿Listo? Perfecto. Número 12. Entonces, esta es una pregunta que es bien interesante. Una de las tecnologías, digamos, que estamos buscando para lograr una descarbonización del transporte a nivel global y que creo que ha tomado más relevancia es el tema de la electrificación de las flotas. Entonces, con respecto a lo que está pasando globalmente, ¿qué creen que está pasando en Latinoamérica? ¿Estos objetivos son más altos o iguales al promedio de lo que está pasando globalmente? Perfecto, listo. Pregunta número 12. El desarrollo exitoso de la CNDC depende en gran medida de los arreglos institucionales que se den en los países para poderlas implementar. Entonces, uno de los países que está trabajando en todo este marco de política e instituciones es México. ¿A cuántos niveles está llevando México su política de cambio climático para poder realmente implementar sus objetivos de mitigación? ¿3 niveles o 5 niveles? La 14, ya creo que vamos todos bien, aquí los veo respondiendo. Listo, si bien en la región de América Latina y el Caribe es propensa a múltiples desastres climáticos y somos una de las regiones que ha sido identificada que necesitamos adaptarnos más rápidamente al cambio climático, solamente 3 países han incluido acciones para adaptar sus sistemas de transporte al cambio climático de forma directa en sus documentos de NDC. ¿Cuáles son estos 3 países? En la opción A les proponemos Argentina, Colombia y Costa Rica. En la opción B, México, Costa Rica y Uruguay. Y por último, la pregunta número 15. ¿Cuál país decidió combinar sus fortalezas en la producción de biocombustibles, el potencial para producir con biocombustibles, con políticas para el desarrollo urbano, para hacer más eficiente el sector de transporte, de cabeza a sus objetivos de mitigación y de cumplimiento de su NDC? Tenemos 2 posibles respuestas, de hecho participantes aquí en línea y personalmente aquí en el hub, República Dominicana o Guatemala. Entonces, no sé, aquí las personas que tengamos en el público hasta este momento, primero que todo, muchísimas gracias por jugar. Segundo que todo, por favor, equipo azul, tenemos que concentrarnos para poder ganar la actividad. Tercero, pues muchísimas gracias y ya todos han terminado, creo que vamos bien, podemos seguir entonces con la actividad. Bueno, entonces, una vez que hicimos esto, lo que vamos a seguir ahora es que vamos a darle respuesta a todas estas preguntas y a tener un poco de contexto realmente de lo que está pasando en la NDC de la región. Entonces, para empezar con este proceso, lo primero que vamos a hacer es que vamos a traer una invitada internacional bastante amable y que nos colabora con todos los procesos de NDC en la región, tanto Euroclima como con GIZ, ha trabajado con muchos de nosotros. Entonces, quiero invitar que se va a contactar con nosotros en línea a la arquitecta Lisa Castillo. Ella es en este momento asesora senior de SLOCAT, que es el Partnership para Sustainable Low Carbon Transport, y es con quien venimos trabajando con Euroclima y GIZ todos los temas de análisis de las CNDs en la región. Es cofundadora de la Red de Mujeres en Movimiento y es una persona que tiene una gran experiencia en el liderato de todo lo que es, digamos, cambios en el transporte, innovación en el sector transporte, equidad de género y además pues digamos que tenemos el lujo de tener a una ex viceministra de Transporte y Seguridad Vial en Costa Rica. Entonces, Lisa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, bienvenida y te dejo la presentación para que nos cuentes un poco cómo está el tema de la CNDC en la región. Gracias. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias. Y saludos cordiales a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, en especial autoridades de ministerios de Ambiente, Transporte y Energía. Gracias por ser parte de este espacio de reflexiones. También un reconocimiento especial que quiero hacer porque, y lo vamos a hablar brevemente, la nueva generación de NDC muestran un mayor compromiso con las partes interesadas en el transporte y una mayor coordinación entre los ministerios gubernamentales. Eso es un gran hallazgo y también es gracias al esfuerzo de Euroclima y GIZ en esta potenciación y por la invitación también a la Alianza SLOCAT a participar en este proceso. Mi nombre, como decía, es Lisa Castillo. Tengo representación de SLOCAT, una alianza de un ecosistema internacional de 90 entidades trabajando para el transporte sostenible y bajo en emisiones de carbono, con un enfoque principal
al transporte terrestre en todos sus modos y especialmente en el sur global. Esto como marco de referencia es muy importante recordar que los países en el marco del Acuerdo de París cuentan con herramientas como las estrategias de largo plazo, que las vamos a llamar de aquí en adelante las LTS en inglés, y las contribuciones nacionalmente determinadas, las NDCs, mediante las cuales cada país establece sus metas y acciones climáticas para reducir gases de efecto invernadero. El transporte tiene gran relevancia y principalmente en América Latina debido a las tasas de crecimiento de propiedad de vehículos que hemos visto en los últimos años. Y también es muy importante mencionar que el transporte de carga en la región representa el 40% de las emisiones de CO2 del transporte mundial. Y el 70% de la carga terrestre se entrega a través de camiones por carretera, lo que contribuye en gran medida a las emisiones del transporte regional. Mis reflexiones y comentarios, adelante por favor con la diapositiva, están basados en estos recursos que se muestran en la presentación, productos de conocimiento desarrollados por Slotted junto con la GIZ, que les invito a explorar y a compartir entre sus equipos técnicos porque vale la pena detallar sobre este tema y poder profundizar sobre este análisis global y regional. En el espectro global es importante observar cómo 50 países con objetivos cero emisiones, de esos 50 países, solo 16 tienen en sus NDCs proyectos o objetivos a mediano plazo en el sector transporte. Esto debe mejorarse y debe balancearse, ya que el transporte requiere una profunda transformación. Y no solamente en materia de reducción de emisiones, sino necesitamos sistemas inclusivos, eficientes, seguros y sostenibles. En función de las medidas de adaptación en específico, vemos que siguen centradas en infraestructura y tecnología. Es necesaria y urgente una mayor integración con las políticas de planificación urbana y territorial. Vemos, por ejemplo, que el 24% de las NDCs de la segunda generación se refieren justo a esta necesaria integración de la adaptación en la planificación. Hemos visto cómo esta nueva generación de NDCs nos está dando mucho más información sobre acciones de mitigación, aunque sentimos que seguimos siendo o necesitamos más precisión y más ambición también en esas acciones. También podemos ver que el apoyo nacional a las ciudades no se refleja tan claramente a pesar del papel fundamental que desempeña la transformación de la movilidad a nivel urbano. Y seguimos viendo también cómo no se aprovecha el potencial del paradigma, evita y cambia, y seguimos enfocando la mayor cantidad de acciones en el paradigma o en las medidas hacia mejorar. Es importante también recordar o identificar este mayor enfoque a la electrificación del transporte por carretera en todos los vehículos. Sin embargo, hay un reto muy grande cuando las NDCs dejan de pasar la oportunidad de eliminar gradualmente, por ejemplo, los subsidios de los combustibles fósiles, adoptar instrumentos para financiar la transición hacia un transporte sostenible y bajo emisiones de carbono, y es fundamental y necesario seguir abordando con mayor contundencia el transporte de carga, la ampliación y mejora de las infraestructuras de transporte de mercancías por ferrocarril y vías navegables, así como el potencial de eficiencia que tienen estos otros sistemas de movilidad y transporte. Aquí, como les comentaba al inicio, esto es un reconocimiento, hace falta más ambición, hay retos específicos en la implementación de estas medidas, pero debemos recordar lo que se está haciendo bien. Y tenemos que tomar esas cosas que se están haciendo bien y asumirlas con muchísima responsabilidad y compromiso, porque estamos viendo que existen no solamente un mayor compromiso, sino procesos más participativos, procesos más co-creativos de construcción de estas políticas públicas. Y eso genera valores de confianza y de procesos de implementación de altísimo valor para los países y las ciudades y las personas en específico. Para hablar de Latinoamérica y el Caribe y cómo estamos viendo el comportamiento tanto de las estrategias a largo plazo como de los NDCs, podemos notar que los países han venido presentando en esta segunda generación que los países, más bien me devuelvo, los países que han presentado su NDC de segunda generación representan casi la totalidad de emisiones de gases de efecto invernadero en transporte. O sea, esto es una muestra contundente de la relevancia
y del impacto que la región latinoamericana y el Caribe representa para las emisiones de gases de efecto invernadero. También notamos que las proyecciones a largo plazo para la región no son tan claras y solamente el 18% de los países de América Latina han presentado estas estrategias a largo plazo. Podemos notar también grandes ejemplos que requieren no solamente la exploración, sino réplica. Belice, Granada y El Salvador han incluido sus compromisos de evitar reducir emisiones de transporte, sus índices de segunda generación, y esto puede inspirar y ojalá motive a otros países también a incorporar en sus posteriores NDCs y estrategias a largo plazo. Sobre las medidas, por ejemplo, en este caso de mitigación en el transporte, es importante recordar que el 37% de los países en este momento planean implementar acciones específicamente para el transporte público. Y eso también es un hito relevante de destacar y que se debe potenciar. Como lo comentábamos también en las preguntas, aquí adelanto un poco las respuestas hacia la dinámica que vamos a ver a continuación, la electrificación sigue jugando un rol clave dentro de estas estrategias y en la descarbonización del transporte. En específico, Antigua, Barbados, Chile, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua explícitamente mencionan a las energías renovables en la relación con la transformación del transporte. Y vean que en comparación con el nivel global, estamos presentando aquí un 5,4%, los países de América Latina incluyeron más referencias al transporte de carga, un 8%. Argentina y Costa Rica planean cambiar su carga de las carreteras hacia un transporte ferroviario o acuático. Esto mismo país ha incluido acciones para adaptar sus sistemas de transporte. Y esto, por supuesto, va a ser fundamental para lograr comunidades y ciudades más resilientes a los impactos y a la crisis climática que estamos enfrentando. Y hicimos este esfuerzo también de recapitular 10 recomendaciones para aumentar esta ambición gracias al esfuerzo de las organizaciones que pueden ver ustedes en pantalla. Y me gustaría recordarles la importancia de incluir metas de mitigación, la importancia de involucrar, como decíamos anteriormente, a un proceso multisectorial de co-construcción de las políticas públicas, maximizar esos impactos, enfocar o reenfocar el paradigma de evita, cambia y mejora para enfocarnos más en esas primeras acciones de evitar y cambiar. Centrarnos y ponerle más atención a esos nuevos instrumentos de financiamiento para la reconstrucción o transformación del transporte sostenible bajo en emisiones de carbono, esa planificación integrada entre las políticas urbanas y las políticas de transporte, incluir medidas de adaptación, seguir potenciando la electrificación desde un panorama mucho más amplio sobre las energías renovables, abordar el transporte de carga como un eje estructural y fundamental para este proceso y también poder incluir a la aviación y el transporte marítimo dentro de las contribuciones nacionalmente determinadas pueden llevarnos a aumentar esa ambición y a tener cada vez más, no solamente equipos técnicos, gubernamentales y sociedades más conscientes de estos compromisos que estamos adquiriendo, sino que también mucho más resultados positivos en función a los objetivos que estamos trabajando para reducir los gases de efecto invernadero. Con esto termino, Andrés. Espero que haya sido ilustrativa y quedo atenta a consultas y lo que necesiten de aquí en adelante. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión, por estar aquí con nosotros haciendo la introducción a este juego, por las semanas para la preparación y por los documentos. Si este tema les interesa mucho, en la página de Changing Transport van a encontrar bastantes documentos y artículos al respecto, digamos, del comportamiento de las NDCs, tanto a nivel global como en Latinoamérica. Está el NDC Tracker, que es un trabajo conjunto con GIZ, Euroclima y SLOCAT, en el que podemos ver, digamos, todos los indicadores de los diferentes compromisos que hay en la región. Y bueno, hay bastante información al respecto que podemos consultar. Entonces, si les parece bien, les propongo que miremos cómo nos fueron los resultados. Creo que hasta el momento ya todos saben cuál fue su puntaje y cómo les fue, qué tanto conocen realmente de la situación de cambio climático y de transporte de la región, pero vamos a ver cómo nos fue por equipo y vamos a empezar a responder estas diferentes preguntas entre todos. Entonces vamos con la pregunta número 1, se la recuerdo. De acuerdo al último reporte del IPCC, las emisiones del sector transporte en comparación con la de los otros sectores, ¿cómo se han comportado? ¿Han mantenido la misma tendencia
o han tenido un crecimiento, digamos, inercial un poquito más rápido. Y la respuesta en este caso sería la respuesta B. Esto vamos a jugar por un primer punto, y es que en este caso el crecimiento de las emisiones desde 2010 ha sido mucho más rápido en transporte que en otros sectores del consumo final de energía. Algo muy importante para tener en cuenta aquí y que es muy, digamos, crucial para, para planear las políticas de decarbonización y la CNDC es que gran parte de estas emisiones se encuentran concentrados en el transporte carretero. Esto es transporte individual y transporte de carga y realmente siguen siendo los puntos clave sobre los que tenemos que trabajar nuestras diferentes estrategias de decarbonización. Entonces, la primera, opción B, ojalá que ya todos tengan por lo menos, yo creo que aquí todos tenemos por lo menos un punto. Respuesta número 2, la pregunta número 2. Entonces, las fuentes de transporte, ¿cuál fuente de transporte marítimo o fluvial representan cerca del 25% de las emisiones globales de transporte, por lo que a pesar de sus dificultades para implementar y monitorear, deben ser el objetivos primarios de la CNC de la región? En este caso, la respuesta es aéreo. El transporte aéreo, tanto doméstico como internacional, en conjunto con el marítimo y el fluvial, representan cerca del 25% de las emisiones restantes de las que no tiene el transporte de carga en el mundo. Muy importante, digamos, tener esto en cuenta porque de alguna forma, especialmente las emisiones internacionales, han quedado de alguna forma huérfanas en las diferentes negociaciones, son difíciles de hacerles monitoreo, pero digamos que hay unos bastantes retos importantes que tenemos que empezar a encarar, porque además también hay algunas dificultades a nivel tecnológico para poder hacer implementaciones que nos permitan cambiar realmente la forma en la que utilizamos estos modos. ¿Vamos bien? Vamos para la pregunta número 3 y la respuesta número 3. Entonces, de nuevo, el panel intergubernamental considera que la mayor parte de las medidas que pueden llevarnos a mitigar gases de efecto invernadero ya se encuentran en el mercado. Entonces, algunas como, en este caso sería la A, el uso de biocombustibles, todavía, digamos, en muchos de los casos, en promedio en el mundo, no alcanzan la rentabilidad en 2030. Esto, digamos, que es un análisis bien interesante. A diferencia, digamos, de lo que pasa en muchos otros sectores, realmente lo que identifica el IPCC es que todas las diferentes tecnologías con las que podríamos mitigar las emisiones del sector ya se encuentran disponibles y que para 2030 la mayoría ya van a ser financieramente viables para implementar por los países. Hay algunas que presentan alta incertidumbre, que son, digamos, las que creo que en general en todos los países venimos trabajando y sabemos que pueden presentar algún problema, como es todo lo que es el transporte eléctrico. El transporte eléctrico depende de muchas variables, la infraestructura, la demanda que tenga al final, para qué uso los voy a hacer, pero en general digamos que esto estamos viendo una buena perspectiva desde el punto de vista financiero para la implementación de las medidas. Hay algunas dudas, especialmente lo que son biocombustibles de segunda generación, que se han identificado por el panel que pueden llegar a ser un poco más costosos, pero digamos que estas son buenas noticias para los formuladores de políticas para que podamos realmente encarar esta propuesta de nuestras NDC. Cuarta pregunta, entonces yo creo que esta es bien interesante para mirar los retos que estamos afrontando en la región. La tasa de motorización durante los últimos de 2005 a 2015 en la región, teniendo en cuenta la alta urbanización, pues les cuento algo, es más del doble de la tasa global, es el 58% entre 2005 y 2015. Esto no solamente tiene que ver con la urbanización, también digamos los cambios en el poder adquisitivo que hemos tenido en la región y es un reto gigante para nosotros que estamos planeando, que estamos trabajando por descarbonizar el transporte, para los planeadores de ciudades que tienen que trabajar no solamente con los gases de efecto invernadero, sino con todas las demás externalidades que están relacionadas con el tráfico del transporte individual. Pero digamos que es muy interesante ver este pico tan acelerado en la región, porque 58% realmente es muy alto y es realmente con lo que nos estamos enfrentando hasta este momento. Voy a hacer aquí un sondeo general de caras. ¿Cómo vamos hasta ahora en las respuestas? ¿Todas las teníamos más o menos dominadas? ¿Más o menos? Bueno, perfecto, más o menos, buenísimo. Quinta pregunta, esta la llamaría yo un double jeopardy, esta es una pregunta de doble puntos, entonces como esto es un trabajo tanto individual como en equipo, es muy importante tener en cuenta que tratemos de responder la mayoría bien porque no solamente estamos buscando nuestros puntajes, sino del equipo, entonces esperemos que el equipo que hasta ahora vaya adelante o atrás la tenga bien. Esta es una pregunta por 2 puntos, entonces la pregunta es, dentro del Plan Nacional de Desarrollo de Paraguay,
existen muchos objetivos planteados en lo económico, social y ambiental. Y muchos están vinculados al cambio climático. Con respecto al transporte, específicamente sobre qué se está centrando el Paraguay. Entonces, pues en este caso le quiero dar la palabra al ingeniero Víctor Omar Sánchez, que es el viceministro de Transporte del Paraguay, que nos va a contar un poco, nos va a decir la respuesta, pero además va a contar un poco de qué está haciendo la ANS específicamente en estos casos en Paraguay. Gracias, Víctor. Muchas gracias. Y efectivamente sería la respuesta B. Sería la respuesta B. En Paraguay estamos trabajando dentro de diferentes tipos de planes con objetivos planteados en lo económico, en lo social, en lo ambiental y lo que está vinculado al cambio climático, como el desarrollo del transporte multimodal eficiente. Tal es así que tenemos en desarrollo un proyecto de tren ligero, un tren de cercanía de aproximadamente 40 kilómetros que unen 4 distritos, Areguá, Luque, Asunción, son 3 distritos que unen y va a tener una inversión importante. Tenemos un proyecto de aproximadamente 4 años de ejecución que entra dentro de nuestro sistema multimodal porque hoy solamente tenemos el sistema de transporte terrestre colectivos en el área metropolitana de Asunción. También así tenemos un proyecto de bicisendas, de un proyecto macro de 200 kilómetros. Este primer año, en su primera etapa, vamos a hacer una implementación de 60 kilómetros. Como así también, por último, una planificación de un proyecto de lanchas rápidas. El área metropolitana de Asunción está envuelta en río, en el río Paraguay. Aprovechando eso, queremos utilizar esta oportunidad que nos da la naturaleza y hacer un sistema de transporte público fluvial. Y de esa manera tener un sistema multimodal. Gracias. Víctor, muchísimas gracias por la respuesta. Pues bueno, es la opción B. Y muchísimas gracias por contarnos un poco sobre lo que está haciendo el Paraguay con respecto a descarbonizar el transporte y cómo realmente aplica esta estrategia. Entonces vamos para la respuesta número 6. Espero que hayan tenido bien la de Paraguay. Entonces vamos para la número 6. Dice, en América Latina y el Caribe, el 95% de las emisiones están cubiertas, digamos, dentro de las propuestas de NDC. 12 países han presentado metas totales de descarbonización. 6 países incluyeron metas explícitas, digamos, vinculadas al transporte, es decir, qué tipo de medidas se van a tomar. Y un número X de países pusieron unos valores realmente explícitos en su NDC de cuánto piensan mitigar en el sector transporte. Entonces, en este caso, la respuesta es la opción B, 3 países. Estamos hablando de Belice, Granada y El Salvador. Creo que esa nos la fue contando un poco Lisa durante su presentación. Son realmente los únicos países que han tenido metas explícitas a nivel numérico dentro de la NDC, pero pues bueno, todos sabemos que este es un proceso iterativo y creo que en el desarrollo de información que estamos haciendo en la región, creo que cada vez tenemos más capacidades e información para poder ser más ambiciosos, pero además tener realmente unos planes más acertados con respecto a cómo poder modelar nuestros portafolios de mitigación. Bueno, pregunta número 7, esta también es de 2 puntos. Entonces, en la propuesta de Ecuador respecto al sector transporte, en su NDC, se concentra principalmente en ¿qué? Entonces, una primera puede ser en potenciar la electrificación del transporte privado en armonía con aumentos en participación de energías renovables, o 2, promover el transporte público eficiente. Entonces, para este caso, quiero invitar a que nos cuente la respuesta a Verónica Vivanco, que viene de la ciudad de Ambato y es la coordinadora de cooperación internacional de la ciudad. Entonces, Verónica, por favor, cuéntanos un poco cómo está el tema Ecuador y cuál es la respuesta correcta en este caso. Bueno, muy buenos días con todos. Sí, pues primeramente darles a conocer el objetivo de la NDC en Ecuador es implementar políticas, acciones y esfuerzos para disminuir los gases del efecto invernadero, aumentar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de la acción del cambio climático sobre el Ecuador. Para esto se han establecido sectores dentro de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Estos sectores son energía, procesos industriales y residuos, el cambio de uso de suelo y agroindustria.
Dentro de la energía, pues justamente se ha trabajado y se propone la transformación de modelos de movilidad sostenible, y para eso pues se han establecido algunos proyectos, entre ellos está el Metro de Quito, el Tranvía de Cuenca, y para la segunda edición de las NDCs en Ecuador estamos proponiendo justamente el proyecto que estamos trabajando en mi ciudad, en Ambato, que es el Plan de Movilidad Urbano Sostenible, en donde ya estamos con un conjunto de medidas y estrategias que queremos que sean implementados a nivel local y sea un ejemplo a nivel nacional y de la región. Verónica, muchísimas gracias por la respuesta. Entonces, opción B. Yo sigo mirando caras y me preocupa un poco porque cada vez veo menos gente sonriendo sobre las respuestas, pero bueno, vamos a ver cómo se traduce esto en puntajes al final. Vamos para la pregunta número 8. Entonces, ¿cuál es el tipo de medida más común dentro de la CNC y planes de cambio climático en Latinoamérica y el Caribe? 1. Cambios de combustibles a bajos en carbono, vectores energéticos y electrificación de flota, o promoción de cambios modales y gestión de la demanda. Creo que ya todos tenemos una buena idea de por dónde va esto, también nos lo dijo un poco Lisa. En este caso, realmente la respuesta es que todo se está yendo más hacia el cambio de los energéticos y a la electrificación. Digamos que dentro de la estrategia de lo que es evitar, cambiar y mejorar, nos hemos concentrado mucho en la parte de cambiar y estamos dejando un poquito aparte, porque son más difíciles de implementar, creo que todos aquí que trabajamos en el sector lo sabemos, las medidas que son de evitar realmente los viajes y de cambiar las tecnologías. Todos sabemos que hacer cambios modales requiere unos niveles de inversión muy fuertes, pero digamos que no se siente, tanto la presencia en este caso, ni se han pensado muchas medidas hacia el evitar realmente los desplazamientos. Esto es bien interesante además verlo porque en las primeras versiones de las propuestas de NC de la región había más medidas de este tipo de las que hay ahora. Entonces digamos que ha pasado un poco que la entrada de la electromovilidad, de la cual de hecho es casi que mi trabajo principal dentro de la GIZ, ha hecho que todos pensemos mucho más hacia lo que son mejoras en las tecnologías, reducción, que en las otras opciones que tenemos de decarbonización. Entonces, pues es un reto bien grande, pero también es una invitación a la región y el mundo que también empecemos a considerar todo lo que es gestión de la demanda dentro de nuestros portafolios y miremos realmente cómo podemos trasladar demanda hacia otros modos de forma que podamos reducir emisiones. Vamos para la número 9. Esta es otra de 2 puntos. Entonces, ¿qué país pretende movilizar a 2050 el 71% del transporte de carga a base con hidrógeno como combustible? Después aquí le voy a dar la palabra, yo creo que a la persona con la que más he hablado sobre Chile e hidrógeno hasta el momento de mi vida. Por favor, les presento vuelvo a invitar a Rodrigo Enríquez, que es coordinador del programa de Viabilidad y Transporte Urbano del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de Chile. Por favor, Rodrigo, cuéntanos qué está pensando Chile sobre su NDC en transporte, cuáles son las medidas y cómo es este tema del 71% de hidrógeno, por favor. Sí. Hola. Bueno, el transporte de carga, no solo en Chile, sino que en todo el mundo probablemente, tiene un peso específico muy importante en la emisión de gases de efecto invernadero. Nosotros tenemos estimaciones que nos entregan que aproximadamente el 50% de las emisiones del sector transporte vienen del transporte interurbano, que está fuera de las ciudades. Y me atrevería a decir que cerca del 90% es de camiones, porque el transporte aéreo, el cabotaje aéreo y el cabotaje marítimo tienen muy poquita participación en nuestro país. Por lo tanto, en esta actualización de las NDC no quisimos dejar fuera al transporte camionero y vemos que hay una oportunidad para el desarrollo de tecnologías que siguen estando dentro del contexto de las tecnologías limpias, pero que salen del concepto de electromovilidad, y se han hecho algunas apuestas por el hidrógeno verde. La verdad es que son apuestas recientes, hay que ver cómo eso madura y cómo se generan recursos para que efectivamente ese hidrógeno sea verde, porque de otra manera no necesariamente estaría contribuyendo. Y se complementan con otras medidas que están mucho más enfocadas, como ustedes ven, la de electromovilidad en el ámbito urbano. Estos números de 21, 71 obedecen a modelaciones que se han hecho hacia el futuro para tratar de no seguir con el escenario BAU, sino que lograr cumplir con nuestras metas, que son bastante ambiciosas. Chile se planteó como meta en las NDC actuales
reducir el contaminantes locales en un 25%. Estamos dándonos un presupuesto de carbono que nos obliga a bajar aproximadamente un 25% de las emisiones del sector transporte respecto a lo que se emitió en 2018, por lo tanto tenemos que cubrir el espectro completo. Y no es fácil, porque los camiones, el transporte camionero está dominado, por supuesto, por el ámbito privado, y si ya en el sistema público nos cuesta a veces empujar estas agendas, con el sector privado a veces es un poco más complejo, pero además, como Chile tiene procesos productivos que dependen mucho también del traslado de materiales, la minería, la industria forestal, es un aspecto que no podemos dejar fuera, porque si no, no vamos a lograr llegar a nuestras metas. Muchísimas gracias, Rodrigo, por esta respuesta tan completa, por contarnos un poco lo que está haciendo Chile. Realmente en el último semestre tuve la oportunidad de compartir, creo que 2 cursos, uno de electromovilidad y otro de hidrógeno con Rodrigo, y es muy interesante ver cómo Chile realmente quiere integrar su sector industria y muchas de sus necesidades energéticas con lo que se está pensando en transporte. Digamos que esta complementariedad es muy interesante de lo que está haciendo el país. Bueno, vamos para otra pregunta de 2 puntos. Entonces, la número 10. Entonces, en su NDC 2.0, ¿cuál es el único país en la región con metas específicamente dirigidas a evitar desplazamientos motorizados? Lo que estábamos hablando antes, gestión de la demanda y digamos todo el tema de evitar los viajes en la región. Aquí se montó un poquito el texto, lo siento, pero la opción A es Costa Rica, la opción B es Chile, y pues creo que con quien voy a invitar a que nos ayude a responder esta pregunta, vamos a saber cuál es la respuesta. Lisa, no sé si estás por ahí, sigues desde Costa Rica, si nos puedes contar un poco qué está pensando Costa Rica hacia su NDC y cuál es la respuesta adecuada en este caso. Muchas gracias. Me siento honrada de mencionar que es Costa Rica, en este caso, el único país en la región que ha incluido metas específicamente dirigidas en evitar desplazamientos motorizados. Sobre Costa Rica, puedo reconocer y podemos mencionar que hay un aporte extraordinario en la construcción de planes y políticas públicas desde diferentes sectores, tanto energía, ambiente y transporte, y eso ha permitido también una gran diversidad temática para la definición de objetivos sumamente ambiciosos. Entre las temáticas incorporadas estamos hablando de combustibles alternativos, de compras públicas verdes, desarrollo urbano en densidad, estándares vehiculares de eficiencia, electrificación, por supuesto, del transporte, instrumentos financieros que faciliten la descarbonización, la modelación de los datos, también se incluye temas acerca del manejo de la información para mejorar la gobernanza y la planificación. Y sigue siendo el reto de gobernanza uno de los retos más complejos a resolver para la implementación de estas medidas. También quiero recordarles y reconocer de los equipos técnicos y políticos de Costa Rica que estos planes y programas se han trabajado utilizando herramientas participativas y multisectoriales. Y eso ha permitido una formación técnica de estos cuadros y estas personas que forman parte de las instituciones y los sectores encargados de la gestión de los sistemas de movilidad y transporte. Y eso viene a potenciar aún más no solamente la predicción de objetivos o metas, sino ir implementando y viendo cómo la curva va cambiando sobre las emisiones de carbono en Costa Rica. Lisa, muchísimas gracias por volvernos a acompañar, por la respuesta, por contarnos realmente la forma en la que Costa Rica ha tomado este reto y realmente ha incluido cosas muy interesantes y diferentes en la región y en el mundo. Y bueno, realmente cómo se llegó, digamos, a tomar una decisión como esto, como pensar en cambios modales de forma específica en la propuesta que se hizo, y pues bueno, por el acompañamiento que se nos has dado siempre con SlowCut para trabajar en temas de apoyo de la CNS en la región. Entonces, pues vamos en la respuesta número 10, nos quedan 5, ya casi vamos a terminar nuestra dinámica. Entonces sigo yo, vamos para la número 11. Entonces, el portafolio de medidas de Colombia, ¿por cuántas de transporte? ¿Por cuántas medidas está en este momento integrado? Entonces, pues la voy a responder yo como representante de Colombia. En este momento se están pensando en 7 medidas. Se está pensando en promover la aviación basada en desempeño, hacer cambios modales hacia el sector férreo, desarrollo orientado al transporte, digamos que se piensa mirar cómo se puede hacer temas de desarrollo urbano orientado al transporte como una medida de mitigación en general en las ciudades, la gestión de la demanda y la movilidad activa, digamos que eso es algo que
por lo menos como el proyecto Transfer, nos hace muy felices porque se ha tomado muchos de los lineamientos que dimos en nuestras primeras fases en Colombia sobre una NAMA de transporte activo y gestión de la demanda, buscar la intermodalidad a través de la navegación fluvial. Digamos que hay un interés muy importante de hacer navegable uno de los ríos más importantes en el país, que es el río Magdalena, especialmente para el transporte de carga, la renovación de vehículos y transporte de carga. Digamos que aquí se están presentando unos esquemas de chatarrización muy interesantes. Juan David Roldán esta mañana en el primer panel nos contó que se están montando unos instrumentos financieros para la chatarrización de transporte de carga, digamos, ligeros, que no estaba incluido hasta ahora en la política, y hay, como lo vimos, digamos, ya la tendencia en la región, una importante apuesta por el desarrollo de la movilidad eléctrica, que se está esperando que más o menos sea el 64% de una meta que hasta ahora suma 5.7 millones de toneladas de CO2 anuales mitigadas en el sector a partir de 2030. Bueno, la pregunta número 12, esta es bien interesante, quisiera ver qué respondieron todos en general. Aquí más o menos voy a mirar a la cara. Entonces, en promedio, la ambición respecto a la electrificación de flotas de transporte en Latinoamérica y el Caribe es más alta o igual que a nivel global. Y la respuesta es que esta es la pregunta con trampa que tenía la presentación, y es que en promedio, digamos que en general, si miramos en general la electrificación, en promedio es igual lo que se está pensando entre América Latina y a nivel global. Alrededor del 8%, digamos, de los portafolios, del total de lo que piensan mitigar los portafolios, viene de la electrificación del transporte. Más o menos a nivel está muy orientado hacia la electrificación del transporte carretero, pero sí hay un punto muy interesante que ha considerado América Latina diferente a lo que se está pensando a nivel global, y yo creo que es un poco por el desarrollo de infraestructura que tenemos, y es que no es mucho, pero se está pensando que en vez del 2% del promedio global, el 4% del transporte férreo se electrifique y participe dentro del potencial de mitigación de los países, que puede, digamos, reducir emisiones a través de transporte. Entonces era una pregunta mixta, pero digamos que en este caso la opción correcta es que en promedio sería la opción B, es muy parecido a lo que se está pensando globalmente. Vamos para la pregunta número 13. De nuevo, es una pregunta de doble puntaje, de 2 puntos. Entonces, el desarrollo exitoso de la CNC depende de un marco institucional. Y pues estamos preguntando, México, en la desarrollo y estructuración de su política nacional de cambio climático, cómo, digamos, a cuántos niveles realmente está llevando esta estructuración, cómo realmente está haciendo la construcción de la institucionalidad para poder implementar. Entonces, para responder esta pregunta, quiero darle las gracias de nuevo a Diana Quiroz, que participa en el panel. Ella es la directora, pues ya sabemos, de SEDATU, que es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México, la directora de Políticas Públicas. Entonces, pues Diana, cuéntanos cómo está pensando México hacer esto. Bueno, pues comentarles que la Política Nacional de Cambio Climático efectivamente pues es la opción A. Esta se diseña en los 3 niveles de gobierno, y algo muy importante es que se basa en lo establecido en la Ley General de Cambio Climático que tenemos vigente desde el año 2012, y como ya lo comenté antes, al ser una ley general establece cuáles son las responsabilidades y atribuciones de cada uno de estos 3 niveles de gobierno, es decir, tanto la Federación, los estados como los municipios pues tienen un compromiso en materia de cambio climático. Sin embargo, bueno, entonces sí, la opción correcta es 3, pero quería comentarles que más allá de cómo nos organizamos por niveles de gobierno, no podemos pensar en una política nacional de cambio climático si no involucramos a otros actores, y en este sentido estamos hablando de un sistema de gobernanza que en la política de cambio climático se refleja en el Sistema Nacional de Cambio Climático, y en este participamos todos, ¿no? Las instituciones de gobierno federal participamos a través de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. Esta comisión tiene distintos grupos de trabajo en los que participamos todas las dependencias. Tenemos un grupo de trabajo en materia de adaptación, un grupo de trabajo en materia de Red Más, uno en temas de negociaciones internacionales, financiamiento internacional, y me parece que ya mencioné todos.
También dentro de este sistema tenemos un Consejo de Cambio Climático que es muy interesante porque es un consejo que se está renovando cada 3 años y que cuenta con miembros de la academia, del sector privado y de la sociedad civil. Y este consejo lo que hace es justamente participar en las sesiones de los grupos de trabajo de la Comisión Intersecretarial y dar asesoría a los distintos grupos de trabajo de la SIC. También participa el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que es el brazo técnico de la Semarnat hasta el momento, donde se generan estudios, atlas de riesgos, estudios sobre mitigación, adaptación, etcétera. Participa el Congreso de la Unión y participan los gobiernos estatales. Entonces, un poco, si hablamos de órdenes de gobierno, sí son 3, pero tenemos un sistema que es más amplio, en donde involucramos a todos los actores. Diana, muchísimas gracias por la respuesta, por la participación y pues bueno, por remarcar la importancia que esto no es solo un tema de poner números, hacer planeaciones, sino que realmente tenemos que poner a actuar a todos los sectores, a todos los niveles en pro de los mismos, digamos, compromisos y que tanto los objetivos que se tienen a las ciudades a niveles, digamos que como los que se tienen a nivel nacional e intermedios y la relación con los privados, que también lo decía un poco Rodrigo, realmente tienen que estar alineadas para que logremos nuestros objetivos de reducción de emisiones para 2030 y que de alguna forma podamos lograr tanto el objetivo global como el de Latinoamérica de descarbonización y de gestión del cambio climático. Entonces, bueno, ya estamos terminando, vamos para la pregunta y respuesta número 14. Entonces, esta es una pregunta que me gusta muchísimo, especialmente porque yo vengo del sector básicamente de mitigación en transporte y energía y muchas veces se nos pasa pensar en este tema. Entonces, si bien la región de América Latina y el Caribe es propensa a múltiples desastres climáticos, digamos que tenemos muchos riesgos climáticos de muchos tipos, tanto por sequías como por inundaciones, muchos temas, digamos, de retos ligados al agua en toda la región de Latinoamérica. Solamente 3 países incluyeron acciones para adoptar sus sistemas de transporte. Entonces la opción A era Argentina, Colombia y Costa Rica, la opción B, México, Costa Rica y Uruguay. Son metas explícitas dentro de los documentos, no quiere decir que no se estén trabajando los portafolios en los países, sino metas explícitas dentro de los documentos. Entonces, pues en este caso la respuesta es la número B, estamos hablando de Colombia, Argentina y Costa Rica, ¿los incluyeron? La A, discúlpeme. La A o la B, me equivoqué. Es la A y puse la B, lo siento, está mal en la presentación, pero es la A, pero sí es la A. Entonces, esos son los 3 países que los pusieron y realmente digamos que está muy concentrado a pensar, sí, digamos, en cambios estructurales y técnicos que puedan, digamos, prevenir ciertos desastres y especialmente mantener la eficiencia de los sistemas de transporte de carga y de los sistemas de transporte urbano en las ciudades, pero digamos que también está muy pensado temas de información y educación hacia los riesgos y los posibles desastres que se pueden enfrentar y así como los diferentes arreglos institucionales para llevar las soluciones y el financiamiento a las ciudades para que puedan, digamos, enfrentar los diferentes riesgos climáticos. Es muy interesante, creo que es un tema que cada vez nos vamos a empezar a trabajar más en las ciudades y que bueno, aunque el tema de mitigación casi que de alguna forma sigue siendo el protagonista en el proceso, pues bueno, siempre tenemos que seguir pensando en adaptación. Última pregunta, y aquí ya terminamos el juego. ¿Cuál país decidió combinar sus fortalezas, digamos las fortalezas que tenía a nivel económico e industrial para la producción de biocombustibles con políticas y planes de desarrollo urbano para formular su portafolio de mitigación y ser, digamos, más eficiente a nivel de emisiones? Opción A, República Dominicana, opción B, Guatemala. Y pues para responder tenemos aquí a Saúl Pérez, que es el jefe del Departamento de Mitigación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala. Entonces, Saúl, te doy la palabra para que nos cuentes por qué Guatemala es en este momento la respuesta adecuada a esta pregunta. Sí, muchas gracias, Andrés, y muchas gracias a todos ustedes por hacer tiempo hasta el final del juego. Pues quiero ponerlos en contexto acerca de la situación de Guatemala. Guatemala es un país pequeño de apenas 108.800 kilómetros cuadrados, pero es un país que tiene mucho potencial en cuanto a la reducción de emisiones, pues su contribución a nivel mundial apenas se encuentra alrededor del 0.08%. Sin embargo, a pesar de que somos un país bajo en emisiones de gases de efecto invernadero, nos hemos propuesto la meta de reducir en un 11.2% estas emisiones con fondos propios
Y si obtenemos ayuda de la cooperación internacional para el objetivo, proponemos rebajar hasta un 22.6%. Para poder hacerle frente a esta problemática de cambio climático y reducción de emisiones, Guatemala creó su ley de cambio climático, ley marco de cambio climático, un plan de acción nacional de cambio climático que incluye medidas de adaptación y de mitigación y una estrategia nacional de desarrollo con bajas emisiones. Esta estrategia nacional de desarrollo con bajas emisiones cuenta con 43 opciones en 5 sectores, en UTCUTS, en el sector agropecuario, residuos y desechos sólidos, energía y procesos industriales. Dentro del sector de energía hay un subsector que es el de transporte, en virtud de que este sector de transporte aporta el 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero. De acá, entonces, tenemos que en el escenario tendencial al 2050 se pretende, la visión era que se incrementaran a un 53.846 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. Con la reducción al 11.2% llegaríamos a un 47.809 millones. Si tenemos el apoyo internacional y logramos reducir el 22%, llegaríamos a 41.659 millones de toneladas. Sin embargo, si logramos implementar esas 43 opciones consideradas dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo con Bajas Emisiones, la reducción sería de un 59%. O sea, es considerable, estaríamos duplicando la meta que nos habíamos propuesto. En la NDC se priorizaron entonces dentro del sector transporte tres opciones. La primera es priorizar nuestra energía limpia para la generación de energía eléctrica. Esto es con base en biocombustibles o en base a energías renovables. Siendo Guatemala un productor y exportador de azúcar, tiene una gran producción de caña y tiene además un proceso de refinamiento del etanol que es considerado como de nivel avanzado y se exporta a Europa y a algunos estados de Estados Unidos, principalmente a California, donde las exigencias son mayores. Una segunda opción que se priorizó dentro de la NDC es la movilidad sostenible y está basada, 1, en la electromovilidad y 2, en esta utilización de una mezcla de etanol en los combustibles y también se está trabajando un poco en la elaboración de biodiesel. Y una tercera opción que está priorizada en la NDC es el cambio en la matriz energética a través de fuentes renovables. Por lo consiguiente, se espera reducir en 1.10 millones de toneladas para el 2030 con la implementación de estas opciones priorizadas en nuestra NDC. Espero con esto dar respuesta entonces a la pregunta de que sí, efectivamente, Guatemala está apostando su reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en la inclusión del uso de energías renovables, tanto a través de la producción de energía como el incremento del etanol en la gasolina. Muchas gracias. Saúl, muchísimas gracias por la respuesta y bueno, por la participación de Guatemala en esta actividad. Ya estamos cerrando. Me informaron aquí por interno que el equipo ganador es el equipo naranja. Me dejaron un poquito mal, equipo azul, pero bueno, muy bien, muchísimas gracias por participar. A todo el panel realmente muchísimas gracias por la buena energía para preparar esta actividad. A todo el equipo de Changing Transport, tanto a nivel global como en Latinoamérica, por tenerme la confianza de dejarme hacer un juego después del panel de alto nivel que tuvimos esta mañana. Espero que haya servido un poco pues, para que nos relajáramos, tuviéramos una actividad un poco diferente y pues, para que aprendiéramos un poco cómo están las CNDs en la región, qué se está proponiendo y las oportunidades que tenemos para realmente mejorar nuestros portafolios. Muchísimas gracias, que tengan un feliz día. Cortamos el streaming por un minuto y volvemos con ustedes después de este lapso. Gracias a todos, hasta luego.